Retomamos aquí con Telediario Federal y vamos a hablar sobre la inseguridad vial, la cuarentena, las restricciones en la circulación, pero las cifras de inseguridad vial treparon en julio. Este es el número que realmente sorprende. ¿Te acuerdas cuando comenzó la cuarentena? Como no había casi movimiento en las rutas, bueno, los números habían bajado y realmente era un número... Lo cual era lógico. Era lógico, claro. Porque no había movimiento, entonces obviamente iba a decrecer el número de siniestros. Pero ¿qué pasó? Las actividades comenzaron a flexibilizar, se empezó a ver más gente en las rutas, en las calles y lamentablemente los números volvieron a subir. Y hasta lo que preocupa es que subieron mucho también, Estos son más de lo que esperaban. Los reportes en el mes de julio y estamos en contacto con Marcela Alfaro, que es del Foro de Familiares de Siniestros Viales de Córdoba. ¿Cómo te va, Marcela? Muy buenos días, muchas gracias por atender a Telediario Federal. No, muchas gracias a ustedes. Buenos días, Mercedes y Mariano. Un placer. Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, ¿nos contás de datos precisos? Recién con Mariano hacíamos como una introducción de la preocupación que hay, porque los números en julio realmente han trepado con respecto a los accidentes viales. En general, digamos que la cifra se mantiene va aumentando a pesar de la poca circulación y más allá de que se han flexibilizado algunos movimientos. Los datos se dan en las ciudades, es decir, porque están en las rutas y en los accesos, digamos, a las distintas localidades, todavía sigue con un control más estricto. De todas formas, es mucho menor la cantidad de hechos viales que el año pasado, los años anteriores. Claro. Lo que sí llama la atención es que de abril, mayo, junio han ido incrementándose hasta trepar a 23 personas fallecidas en julio, según los informes de La Voz del Interior, que hacen un seguimiento constante desde el 2007 y que es una gran fuente de información para nosotros, llegando a superar el valor de julio del año pasado. Claro. Entonces, es decir, Marcela, hay como que... Marcela, discúlpame. Marcela, sí, discúlpame. Ese número de 23 es en toda la provincia. Sí, en toda la provincia, de los cuales 13 son hechos fatales en moto y en bici. Y esto es muy importante, ¿no? Porque es como que estamos cambiando el modo, los medios de transporte. Se ha incrementado muchísimo el trabajo a través de la cadetería y también con el problema de los transportes públicos se ha incrementado el uso de las bicicletas y de las motos para transportarse, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, en donde se ocurren la mayor cantidad de hechos. Claro, o sea, Marcela... Entonces... No, que me quedé pensando en todo lo que vos contaste, o sea que hay menos tránsito, pero más muertos en choques en este mes de julio. Y esa es la conclusión que no tenemos que dejar pasar, porque ¿a qué te parece que se debe esto? Si hay menos autos, ¿qué? ¿Somos más imprudentes todavía entonces? ¿Nos confiamos? Yo creo que hay algo de eso a nivel psicológico. Es como que, bueno, estoy solo en la calle, en la arteria, entonces voy más rápido. Claro. Se ha incrementado el trabajo, como les digo, a nivel de todo lo que es trabajo para llevar mensajería, cadetería, y los chicos que trabajan en este mal pago trabajo también tienen que hacer muchos esfuerzos para seguir sosteniendo ese trabajo en cuanto a tiempo, a distancias y tiempo para poder hacer mayor cantidad de repartos, ¿no? Si bien es cierto que desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial se está haciendo una fuerte campaña para el motociclista y el uso del casco y todas las medidas de seguridad, justamente advirtiendo que en época de pandemia iba a producirse esto, no llega a tener un impacto tan profundo, por lo menos en nuestra provincia de Córdoba, ¿no? Creo que falta también más educación, hay mucho más exceso de velocidad, se dan muchos despistes. También hay que tener en cuenta el estado de las vías. Eso es fundamental, Marcela.
Eso es fundamental, ¿Cómo? ¿no? Que es fundamental lo que vos mencionabas, el estado de las rutas, de las calles, de los accesos. Vos hablabas sobre los accesos, la circunvalación en las grandes ciudades. Han hecho un gran trabajo allí en Córdoba, que difiere muchísimo lo que es el interior de la provincia, los accesos a las grandes ciudades, el acceso a Villa María, el acceso a Río Cuarto. Hay una diferencia muy grande en donde la peligrosidad vial se incrementa muchísimo. Sí, tal cual. Además hay que agregar también el mantenimiento, o sea, si hay arenas, si hay aceite, o sea, hay mucho despiste. O sea, si ustedes se ponen a pensar todo lo que uno ha ido recogiendo como información en este tiempo de pandemia, la mayoría de los hechos con vehículos de más alto porte, serían autos, también han sido por despistes solos en las rutas, ¿no? Entonces, no sé el estado real de las vías, ni también la velocidad con la que viajan. Y eso es muy importante de tener en cuenta. Sí, hay mucha imprudencia. Es mucha imprudencia. Hay mucha imprudencia también se ha notado en estas cifras que, por ejemplo, el rango de edad de gente... Sí, a mí me llamó la atención, es adulto joven y adulto mayor. Hay una pequeña diferencia de un fallecido menos, de uno, de adultos mayores y adultos jóvenes que han tenido hechos fatales. Me llama la atención porque también es un rango etario que hay que tener en cuenta, porque se han producido muchos hechos con gente mayor, ya de 60 y pico, 70, que tendría que reverse todo esto de cómo consiguen las licencias de conducir, en qué condiciones físicas, el exceso de confianza, han manejado toda la vida. Es difícil decirle a un papá o un abuelito, deja el auto, papá, ya no podés conducir, y tiene 80 años y sigue haciéndolo, sobre todo en el interior se da mucho. Se da en las grandes ciudades y las dificultades que tienen los hijos para quitarle la llave al padre, ¿no? Entonces es como que es muy importante eso porque bueno, por una cuestión, no porque no sepa conducir, sino porque hay ciertas condiciones físicas que se van perdiendo propias de la edad y del funcionamiento cerebral lógico, humano. Está bien, claro, los reflejos cambian. Exacto, y la visión periférica, los reflejos, hay un montón de cosas que van cambiando y que, bueno, son importantísimas, pero también hay que ver por qué no se controlan en su totalidad. No es que no conduzcan los que estén en condiciones, sino que realmente sean controlados aquellos que conducen. Esa situación es muy válida, lo que nos decís, Marcela. También el tema de la imprudencia, el tema de cómo nos vamos cambiando, la utilización de distintos transportes y también, ¿no?, hacer hincapié en lo que mencionábamos recién. Veíamos rutas sin marcar, banquinas que no están en condiciones. Cuando volvamos a transitar las rutas con el mismo ritmo y la misma frecuencia que antes de la pandemia, tenemos que volver a hacer hincapié en esas situaciones, sobre todo en el interior del país, ¿no?, en donde vemos las rutas absolutamente fuera de estado. Y lo que mencionabas también, el tema de los accesos, ¿no?, que es una diferencia muy, pero muy grande en las grandes capitales habitualmente con respecto al interior de cada una de las provincias. Eso también allí hay unas diferencias impresionantes. Marcela, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, a ustedes y por seguir preocupándose por esta temática que a todos nos interesa. Realmente es un flagelo que no cesa, una muerte lenta. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego a ustedes. Gracias, Mercedes y Mariano.